Ya, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar. Hoy vamos a ver lo que son las tablas de verdad. Ya en la anterior ya hemos visto cómo se pueden generar lo que son las proposiciones. Ya, por tal motivo acá ya tenemos una proposición. Ya vamos a utilizar una proposición sencilla donde tenemos un entonces y también tenemos el y. Ya, ahí no nos olvidemos también que tenemos la negación. Ya en este caso yo le puse con signo menos, ya a fin de que se pueda ver. A ver, voy a aumentar un poquito el tamaño. Ya, ahí. Ya, entonces tenemos esa proposición, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que es una tabla de verdad, donde nosotros representamos cada una de las operaciones con sus respectivos valores posibles de ¿no? Entonces, de verdadero o falso, ya cada uno de ellos. Para saber cuántos elementos tenemos cuántas posibles combinaciones de verdadero y falso existen, directamente solamente es 2 elevado a el número de 2 elevado al número de variables que tenemos. En este caso, en este ejemplo, tenemos 3 variables, ya P, Q y R. Entonces tenemos 3 variables y eso sería igual a 8. Ya, entonces 2 elevado al cubo sería 8. Ya, entonces de esa manera es que nosotros identificamos cuántas veces hay que combinar. ¿Ya? Entonces, para eso nos vamos a hacer una tablita. Ya yo lo voy a hacer acá en Word. Ya para generarme la tabla. Ya como dice 8, entonces nos vamos a hacer una tabla de 8 filas. 8 filas y como son, y tenemos que ver también cuántas operaciones son. Ya, si nos fijamos acá, tenemos acá una variable, ya una operación donde tenemos que negar el Q. Tenemos otra, la Q con la R, ya esa es una operación. Luego tenemos lo que es si solo si de P, a ver la implicación. Entonces, por tal motivo vamos a colocar de esa manera. ¿Ya? Entonces sería 8 y 3 más 4, 5, 6 filas. ¿Ya? De 8 por 6 filas. Ya, más o menos esa sería nuestra tabla. Ya, vamos a ir acomodando para cada uno de los elementos. Este va a ser para el P, este para Q, para la R. Y esto lo vamos a ir acomodando para que nos entre todo. Ya de esa manera. Ahora aquí podríamos negar la negación de Q. Ya, porque vamos a negar este. Ya, después otra de las operaciones que vamos a hacer sería tomando en cuenta estos dos elementos, ya que sería P y R. P y R. Y acá como resultado tenemos que tener la implicación con P. Entonces ahí podríamos colocar. Ya como les dije, tiene que haber 8 elementos. Ya, entonces 8 filas. 8 posibles combinaciones. Acá entonces va a ser B, verdadero, 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 verdadero. Y las demás falso. Falso. Para el siguiente tendríamos que tener la misma cantidad de verdaderos y después la de falsos intercalado de 2 en 2. Ya entonces, aquí tenemos verdadero,
Aquí falso. Aquí otra vuelta verdadero. Falso. Ya así es como llenamos. Y el siguiente sería la mitad de este, ya que sería intercalado un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Ya siempre empezamos por verdadero. Ya falso. Ahora, hacemos la siguiente operación. Ya tenemos el no P, ya que sería directamente negar la variable P. Ya entonces solamente sería al contrario, ¿no? Todos los que son verdaderos se van a volver falsos y todos los falsos se van a volver verdaderos. Entonces aquí sería falso, 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 falso y aquí es verdadero. Ingeniero, estaríamos negando Q, no P. Es no Q. Ah, no Q es, ¿no? Ah, perdón, perdón. Ya, entonces sería igual, acá falso, falso, acá verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Ahí, ya, entonces ya tenemos estos. Ya vamos a poner con toditos con mayúsculas para que no nos confundamos. Ya, ahora la otra operación que sería este no Q, ya lo vamos a marcar esto de color para no equivocarnos. Ya, este no Q con el R. Ya, entonces esa sería la siguiente operación. Ya, tenemos que guiarnos de lo que hemos visto en la anterior clase, que sería nuestra tabla de nuestras tablas de verdad. Ya, entonces podemos revisar ahí. Cuando es en la conjunción, cuando es verdadero, cuando ambos son verdaderos. ¿Ya? Entonces, y también es falso cuando ambos, digo, es verdadero cuando ambos son falsos. Entonces, a ver, vamos a colocar acá. Entonces, verdadero, falso, falso. Falso, falso, verdadero. A ver, un ratito. Así está bien. A ver. Falso, falso, falso también. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso. Ya solamente cuando los dos son verdaderos, entonces es verdadero. Aquí verdadero, aquí falso. Entonces ahí ya tenemos esos dos. Ahora nos faltaría este otro de la implicación, ya que sería esta fila. Vamos a cambiar de color, junto con esta otra que sería con P. ¿Ya? Donde P estaría implicando a esta otra operación que hemos hecho. ¿Ve? Entonces, nos fijamos, ¿ya? P con la doble implicación. ¿Cuándo es verdadero? Cuando el segundo, ¿ya? Cuando el segundo es verdadero. ¿Ya? Solamente cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, es falso. ¿Ve? En todos los demás casos es verdadero. Entonces lo que podemos hacer es primero verificar, ¿no? Ya cuando va a ser falso, cuando el primero sea verdadero. Ya, entonces buscamos esa coincidencia. Acá.
Ya, en esos casos, verdadero, verdadero. Entonces acá sería falso. Falso. Después acá también tenemos aquí otro. Verdadero con falso. Falso. Otro que tengamos. No, todos son falsos después. Ya entonces todo lo demás sería verdadero. Ya. Entonces ya tenemos la tabla de verdad de nuestra proposición. Ya, este sería entonces nuestro resultado. Ya, entonces acá ya tenemos Ingeniero, la de verdad. Dime. creo que la tabla de verdad dice que cuando el segundo término es verdadero, recién va a ser verdadero. Y solo en segundo término hay dos verdaderos y los demás tendrían que ser falsos. Los demás tienen que ser falso. Eso es en Sí, la doble solo implicación. Acá eso en es la lo doble que creo que dice implicación, la tabla acá en la doble implicación nos dice cuando ambos son verdaderos o ambos son falsos, nos sale verdadero. Pero estamos con condicional. Con la implicación, No estamos. ¿no ve? Sí, Ya, entonces acá nos dice que va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Solamente en ese caso nomás es falso. Después para todos los demás es verdadero. Ya cuando el primero es verdadero y el segundo es verdadero, es verdadero. Cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, es verdadero. está bien. Está bien. Gracias, Ingrid. ¿No ven? Ya, entonces tenemos que seguir las tablitas. Ya lo que hemos llevado al anterior también hemos visto. Ya, entonces, a ver, ahora vamos a hacer otro ejercicio más. Vamos a otro ejemplo. Ya, a ver, acá lo vamos a poner. Y aquí, a ver, por ejemplo, vamos a hacer este de Q, igual con 3 variables. Generalmente no se hace con muchas variables porque es extremadamente largo. Fíjense que solamente con con 3 variables se hace una combinación de 8 dígitos. ¿No? Entonces, cuando es más, entonces se hacen más todavía. Entonces, por esa razón casi no se utiliza con 4 o 5 variables. ¿Ya? Y en caso de que hubieran varias variables, entonces lo que se hace es la simplificación. ¿Ya? Entonces, eso la próxima clase vamos a ver cómo se pueden simplificar proposiciones lógicas, ya que sean muy grandes. Entonces, se puede simplificar también. Por ejemplo, esto también se podría simplificar todavía, ¿ya? Pero todavía no vamos a ver eso. Ya acá, por ejemplo, entonces vamos a hacer este. Igual vamos a utilizar, igual hacemos una tablita. La tabla prácticamente va a ser similar a esta, entonces lo voy a copiar nomás ya para no estar haciendo de nuevo. Como son 3 variables, ya sabemos que tiene que ser esas 3 combinaciones. ¿No? Entonces, todo esto vamos a borrar. Y vamos a quitarle el formato. Ya para que no tenga ningún tipo de relleno. Ya. Así creo que está bien. Ya. Entonces, vamos a empezar. Primero tenemos que identificar, ¿no? ¿Cuáles vamos a utilizar? Aquí, por ejemplo, tenemos aquí sería el no ere, ¿no? No ere. Luego tendremos que hacer este otro, que sería no ere, entonces P. No ere, entonces P. Y el siguiente ya sería con la implicación de Q. Ya, entonces ahí pegar. Ya, entonces empezamos con no ere. Ya, no ere, vamos negando F, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero,
falso, verdadero. Ya. Ahora el siguiente va a ser el no R. Ya, este. Vamos a marcar para no confundirnos. Ya, el no R con el P. Ya, entonces nos volvemos a fijar en la tablita. Ya. Solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Ya, en todos los demás es verdadero. Entonces buscamos. Fíjense el orden. Primero está el R y después está el P. Entonces de este lado tenemos que empezar a fijarnos. ¿No ve? Solamente dijimos cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Y solamente hay estos dos casos. Ya que sería este y este. Entonces aquí en estos dos casos serían falsos. Y para todos los demás es verdadero. Ingeniero, ¿Mm? creo que cuando es falso y el segundo es falso, creo que igual es falso. En la tabla creo que decía. ¿Ven aquí? Ah, no, no. Perdón, me equivoqué. Perdón, ingeniero, vi la otra tabla. Sí. Esta fila hay que tomar en cuenta. Este es el resultado. Los rojitos son los resultados. ¿Ya? Entonces, si el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces es falso. ¿Ya? Entonces, el orden hay que fijarse. En este caso de las implicaciones, ¿ya? Entonces, siempre va con lo que es justo la posición. ¿Ya? Ya, luego ahora ya tenemos eso. Ahora nos faltaría este junto con este. ¿Ya? En este caso, si los dos son verdaderos, entonces es verdadero. Suficiente que uno de los dos sea falso y ya es falso. ¿Ya? Entonces igual. Acá, verdadero con verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero. Este ya sería falso. Falso. Verdadero. Y después los demás falsos. Ya está. Ya, entonces fíjense, ese es el resultado. Este lo hemos hecho más rápido porque ya teníamos la tablita y demás. En el anterior todavía hemos cambiado de tamaño y listo. ¿Ya? Entonces ya tenemos esos resultados. Ya, así es como se elabora una tabla de verdad. Pueden haber más elementos. Como les dije, para calcular cuántas combinaciones va a tener o cuántas cifras va a tener la primera columna, ¿ya? O el primer elemento, entonces 2 a la cantidad de variables. Si tuviera 4 variables, entonces sería 2 a la 4. 5 variables, 2 a la 5 y así. Si solamente fueran 2 variables, entonces 2 a la 2, que serían 4. Solamente sería 1, 2, 3, 4, nada más. ¿No? Entonces, de esa manera es como construimos nuestra tabla de verdad. Ya, entonces estaríamos quedando ahí. Les voy a mandar ejercicios. Ya, como esto no es tan complicado, entonces los ejercicios va a ser para mañana, ¿ya? Hasta mañana lo van a realizar y me mandan hasta mañana a mediodía, a más tardar puede ser. Ya, háganlo con calma, solamente van a ser ejercicios sencillos como esto, ¿ya? Y unos 2 ejercicios para que vayan practicando. Ya, si hubiera alguna Ingeniero, autoconsulta. ¿cómo sería con 4 términos, con P, Q, R y S? ¿Cómo sería la tabla de verdad? ¿Cómo alternar? ¿Cómo sería? ¿Cómo alternaría? La combinación, te refieres, ¿no? Sí, Ahí. Entonces, directamente solamente, a ver, vamos a copiar acá. Solamente vamos a hacer la tablita. Ya, entonces, a ver, lo voy a borrar todo esto. Ya, así. Ya tenemos estos 4 elementos. Ya, imaginemos que tenemos el S más. Ya, si tenemos el S más, entonces la combinación de estos va a ser distinta. Ya,
siempre empezamos con números de 4 cifras. Dijimos, si son 4, tendría que ser 2 elevado a la 4. ¿Ya? 2 elevado a la 4. Dos elevado a la 4. ¿Ya? Entonces, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. ¿No ve? Entonces, tiene que haber 16 aquí. Y la mitad se supone que van a ser verdaderos y la otra mitad falsos. ¿No ve? Entonces, serían 8 verdaderos. ¿Ya? Aquí verdadero, verdadero. ¿Ya? 8 de estos. Y abajo tiene que haber igual 8 falsos. Está bien, Inge. ¿No ve? Ya he comprendido. Aquí sería verdadero, 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 verdadero. Y aquí va a ser falso, falso, falso. Y aquí, claro, va a continuar, ¿no ve? Y acá la siguiente va a ser igual verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y la siguiente tendría que ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y así, ¿no? Entonces vas completando a los 16. Por eso les decía, generalmente casi no hay, digamos, proposiciones largas, ¿ya? Y si hay proposiciones largas, lo que se hace es simplificarlas para que pueda haber la menor cantidad de variables, ¿ya? Hay algunas variables que por lógica se pueden eliminar, ¿ya? O sea, no son relevantes. Esas variables pueden llegarse a eliminar y el resultado no va a variar en la expresión lógica, ¿ya? Entonces, por esas razones que generalmente solamente se hace de 3. Ya, entonces les voy a mandar un ejercicio para que ustedes lo realicen. Ya, hasta mañana. Ya claro, no va a ser tan sencillito, esto es un poco más sencillo, pero el otro va a ser con doble implicación y eso. Ya ustedes se fijan solamente, tienen que fijarse lo que es la tablita. Ya se fijan la tablita y nada más.